Bien, vamos a repasar un poco el vídeo que hemos visto, a ver si nos queda más clara las ideas de lo que son los números reales, naturales, enteros, los números racionales y los irracionales. En primer lugar, el tema que vamos a tratar son los números reales. Y como estos son un conjunto muy grande, ¿vale?, que abarca dentro de sí otro tipo diferente de números. En primer lugar, vamos a hablar de los números naturales. Los números naturales se representan con la letra n y nos representan esas cantidades, ¿vale?, que no se pueden dividir. Es decir, por ejemplo, número de coche, cantidad de manzanas, cantidad de casas, número de hijos, etc. Estos números siempre se representan con 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos, ¿vale? Estos son los números naturales. Empiezan en el 1 hacia la derecha. Se representan con la letra n, como hemos dicho. Si los representamos en la recta real, son lo siguiente: 1, 2, 3, puntos suspensivos. El 0 no entra. Es decir, además en los números naturales no entran, ¿vale?, no entran los números decimales. Es decir, 1,5 no sería un número natural. Los números naturales son decimales exactos sin parte decimal, nunca mejor dicho. Sería 1,0, 2,0, 3,0. Después, cuando números enteros se representan con la letra Z, ¿vale?, Z, así con una doble raya, igual que los números naturales con una doble raya. Z son los números que surgieron cuando teníamos que tener cantidades negativas, como dinero a deber o temperaturas, ¿no?, temperaturas que suelen ser negativas. Es decir, los números enteros representan a los números naturales que se encuentran aquí, añadiéndoles el 0 y los números negativos. Punto suspensivo porque no acaba ni por el principio ni por el final. Es decir, Z se representa como el conjunto desde menos 4, bueno, punto suspensivo viene desde el menos infinito hasta el menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, punto suspensivo. ¿De acuerdo? Además, siguen siendo, como hemos dicho, números exactos, es decir, no tienen parte decimal. Como podéis observar, los números naturales se encuentran dentro de los números enteros. ¿De acuerdo? Si este fuera el conjunto de los números enteros, Z, ¿vale?, pues los números naturales están dentro. Vamos a ver ahora los números racionales. Los números racionales se representan con la letra Q, ¿vale?, y los números racionales son aquellos números decimales que pueden expresarse en forma de fracción. Hemos visto en el tema 1 cuáles eran los números decimales que se podían expresar en forma de fracción. Se podían expresar como fracción los números decimales exactos, ¿verdad? Sabíamos cómo calcular la fracción generatriz. Los números decimales periódicos de dos tipos, los puros y los mixtos, ¿verdad? De esto podíamos sacar lo que se llamaba su fracción generatriz. Pues de los números de los que se puede sacar la fracción generatriz, es decir, son números que se pueden expresar en forma de fracción, a partido de b, cualquier fracción. Estos se llaman números racionales. Si nos paramos a pensar, nos vamos a parar a pensar y vemos que el número 7, que es un número natural, también es un número entero, ¿verdad? Pero se puede expresar como 14 medios, es decir, también se puede expresar como una fracción. Por ejemplo, el número menos 3 se puede expresar como 24 octavos. Es decir, que también los números enteros se pueden transformar como fracciones, es decir, también son números racionales. Por lo tanto, los enteros se encuentran dentro de los racionales. Es decir, si este es el conjunto de los racionales, dentro están los enteros y dentro de los enteros están los naturales. ¿Veis? Como un conjunto va incluido dentro de otro. Por último, teníamos, que lo vimos también en el tema anterior, los números irracionales. Los números irracionales se representan con la letra I y eran todos los decimales no periódicos que no se cortan, es decir, que no son exactos. Y vimos un montón de ejemplos, vimos el número e, el número pi, la raíz de 2, la raíz de 3, todos estos son decimales que tienen infinitas cifras decimales y que nunca se repiten y nunca se cortan. Esto ya no está incluido dentro de los números racionales. Entonces, para hacernos una breve idea, os voy a poner de nuevo el conjunto que hemos visto. Entonces, nosotros tenemos
Vamos a poner aquí los números naturales, que va a estar dentro de los enteros están dentro de los racionales, y cuando yo junto los racionales con los irracionales, obtengo un conjunto mucho mayor que son los números reales. Es decir, yo tendré los reales, para repetir, los números reales están compuestos de irracionales y de racionales. Los racionales están incluidos, incluyen dentro, tienen dentro los enteros y dentro tienen los naturales. ¿De acuerdo? Otra manera de ponerlo, para que quede aún más claro, serían los naturales están incluidos en los enteros están incluidos en los racionales, y los racionales unidos a los irracionales me darían los números reales. Así, por ejemplo, vamos a hacer un breve ejercicio en el que vamos a determinar, que es un ejercicio típico que tenéis que hacer ahora vosotros para determinar un número de qué tipo es. Vamos a poner una pequeña tabla, es decir, aquí vamos a poner el número, vamos a poner si el número es natural, si el número es entero, si el número es racional, si el número es irracional o si es real. ¿Vale? Aquí tenemos todas las fases. Vamos a comenzar con el número. Vamos a poner una cruz donde sea necesario. Tenemos el número 4031, 4031. Si nos fijamos en la teoría, es un número natural porque es positivo y no tiene decimales. Pues sí lo es. Este sí lo es. ¿Es entero? Pues también es entero. También es entero, puesto que esta forma parte de los números naturales. También lo es. Seguramente se puede escribir como una fracción, es decir, cualquier fracción que me dé al dividirla 4031 también lo es. No es irracional, pero sí es real. Vamos con el siguiente, 724,61 periódico. Como ya sabemos, esto sería un número decimal, que hemos dicho que como sabemos sacarle su fracción generatriz, sería racional, pero no es irracional, pero sí es entero. Es decir, no es natural, puesto que tiene decimales, y no es entero, puesto que también tiene decimales. El número pi ya hemos dicho que es uno de los casos especiales del número irracional, que por lo tanto también es racional. El número menos 0,1 sabemos que es un decimal exacto, al que podemos sacarle su fracción generativa. Por lo tanto, es un número racional y entero. No es irracional y por lo tanto no es natural, ni tampoco, es racional. No es ni natural ni entero porque tiene decimales. Después, 6 partido de 1. 6 partido de 1 sabemos que es 6. 6 es un número natural, puesto que es positivo, sin decimales, y además, al ser natural, está dentro de los enteros. Como se puede escribir como fracción, también es racional. No es irracional, pero sí es real. Todos los números son siempre reales, ¿de acuerdo? Y por último, el número 1 medio. El número 1 medio sabemos que es 0,5. Además, está expresado como una fracción. Es decir, va a ser racional y real. No es irracional porque como si lo pasamos a forma de número decimal, es decimal exacto. Y además, al ser natural y al no ser natural, tampoco es entero. ¿De acuerdo?